Bueno, realidad fundamental, realidad y creación personal. Primero, la realidad fundamental es Dios, es la mente. Independientemente de lo que tú pienses de la mente, pues la mente es mente, la mente es lo que hay. Esa mente puede pensar y al pensar pues genera todo el universo, del cual este universo, este cosmos es una parte de este universo, simplemente es un compendio de pensamientos, o sea, información cifrado en ideas, es decir, en datos, y esto es lo que hemos llamado, bueno, lo que muchos han llamado realidad. Es decir, este cosmos que es una realidad pues simplemente es un conjunto de datos, un conjunto de información dentro de la mente de Dios. Ahora bien, entran las almas son como pequeños procesadores donde procesan estos datos. Entonces está el cosmos, que es la realidad objetiva, que es un conjunto de datos objetivos, y cada alma procesa pues esos datos objetivos, los interpreta desde su parcialidad y los arma de diferentes maneras. Entonces se hace un proceso, por eso la realidad objetiva es tan escurridiza, porque está un conjunto de datos. Entonces un alma contempla estos datos, toma unos pocos datos y los ensambla de una manera. Esta otra alma toma otro grupo de datos, los ensambla de una manera, y esta otra alma de otra manera. Entonces, aunque hay lo que podríamos llamar una realidad objetiva, que no es material, es simplemente informática, es simplemente pensamientos, cada alma toma parte de esos pensamientos, los procesa. La realidad objetiva es un poco escurridiza, pero cada vez que un alma procesa esos datos, lo regresa a la realidad y la modifica, y luego la realidad pues manda otra vez esos datos a las almas que las vuelven a procesar e interpretar y las vuelven a regresar y vuelven a alterar la realidad. Es decir, la realidad objetiva no es algo estático, sino que es algo que está continuamente modificándose y continuamente cambiando por la interacción de las almas libres. Entonces, básicamente, pues está lo fundamental, la realidad fundamental es la mente. Esa mente puede crear, digamos, pequeñas realidades que son mundos de información, y esos mundos de información pueden ser procesados por grupos de almas, y entonces esas almas relacionándose con ese grupo y relacionándose entre otras almas, pues tienen todas las experiencias que estamos viviendo ahorita nosotros. Simplemente estamos intercambiando y compartiendo un mundo de información, somos mentes compartiendo información. Y luego aquí un poco entra lo de la ciencia, que he estudiado la ciencia, cuando me dicen es que pues la humanidad, todo el conocimiento de la humanidad tiene que venir de un mundo material, un mundo ajeno a la mente, y pues no es necesario. Es decir, proviene de estos datos, todos los datos que ha recibido la humanidad, pues de ahí es donde construye su ciencia, de las experiencias que ha tenido, de sus pensamientos, de lo que procesa, es de lo que construye la ciencia. La ciencia jamás ha sido materialista, la ciencia la hace el ser humano estudiando el mundo de pensamientos que vive. Y bueno, básicamente es para que entiendan un poco más de qué es la realidad objetiva, qué es la realidad fundamental, cómo son las interacciones, y que bueno, realmente en la ciencia pues simplemente y todo el conocimiento de la humanidad pues viene a partir de datos e información que sí podríamos decir que son más objetivos, pero que están en este proceso de intercambio. Y bueno, esto también un poco va con lo de la evolución de las almas, pues no sé, que creían que era un aumento de conciencia, pues simplemente es aumentar los datos, aumentar las ideas y conectarlas de mejores formas. Eso simplemente es la espiritualidad. A esto se puede, digamos, reducir. Simplemente somos mentes, y pues todo lo que vivimos son pensamientos. Para evolucionar pues lo que necesitas es tener más pensamientos, conectarlos de manera mejor, hasta pues regresar a ser, digamos, todo. Dios sería la mente que procesa todas las almas, todos los universos, todas las realidades, todos los datos, todas las informaciones. Saludos, besos y abrazos, Archimago. Eso también va para los que piensan que yo digo que nada más existe lo que ustedes están viviendo y que no hay una realidad. O sea, tú como alma sí puedes decir, oye Archie, es que no solo lo que yo vivo es lo real, hay una realidad también externa o ajena a mí. Yo lo que estoy criticando es que esa realidad externa o ajena no es una realidad material no mental, sino que también es una realidad mental. Es decir, sí hay cosas que tú no estás viviendo, que tú no estás procesando, pero esas simplemente son datos. Por ejemplo, antes que no conocían que había, por ejemplo, otras galaxias, simplemente no estaban procesando los datos de otras galaxias, pero sí existían esas otras galaxias como datos, como experiencias, como información. Es decir, todas las galaxias, todo
lo que hay pues es información. Entonces, en algún momento el ser humano no tenía esos datos, no los procesaba y por eso no los vivía. Ahora el ser humano puede procesarlos y puede decir, ah, mira, ya los proceso, hay otras galaxias y tal. Pero eso jamás significa que las galaxias sean materiales y sean no mentales, o sea, que fuera de todas las mentes existe el tiempo, existe el espacio, existen las relaciones, existen los objetos y allí haya galaxias, sino simplemente dentro de la mente de Dios, la mente divina, es que existen las galaxias como datos y que las almas pueden interpretar esos datos de diferentes formas, pudiendo conocerlos o desconocerlos. Igual, por ejemplo, está el típico de que si estás caminando en la noche, ¿cómo te tropiezas con una silla si tú no lo estás pensando? Y bueno, es que esa silla pues simplemente son datos, simplemente es información y simplemente estás como dentro de un programa. Entonces si tú te paras, aunque tengas los ojos cerrados, pues el programa va a decir, ahí hay una silla y cuando tú camines vas a chocar con esa silla aunque no la estés viendo. Entonces es un poco los datos de lo que ustedes llaman la realidad objetiva y un poco es como tu fantasía, tu imaginación. Entonces tú vives, digamos, en estos dos mundos, vives relacionando los datos de tus experiencias, vives en la memoria, o sea, en el pasado, vives en el presente, vives en diversos futuros, y así es como, por ejemplo, tú puedes agarrar y puedes mover la silla del lugar. Si tú estás moviendo la silla, ¿qué estás haciendo? Pues estás cambiando los datos, estás cambiando, por ejemplo, sus coordenadas en X, Y y Z. Entonces el cosmos dice, ah, bueno, la silla está en tales coordenadas, si tú caminas por aquí no te tropiezas con la silla. En cambio, si la silla sigue ahí y tú caminas por ese rumbo, pues entonces te voy a descargar la información de que estás chocando y tropezándote con una silla con todos los procesos que eso implica. Todo esto nos lleva a que vivimos en un cosmos mental, en un cosmos informático, en un cosmos que funciona como un programa, se rige a base de funciones, o sea, leyes naturales. Y bueno, básicamente es eso. O sea, como tú ya no se puedes decir es que hay una realidad independiente de mí. Y sí, sí la hay, pero esa realidad simplemente son más información, más datos y más mente. Jamás esa realidad implicaría algo que no fueran datos, que no fueran pensamientos, porque eso es completamente impensable en primer lugar. Saludos, besos y abrazos, Archimago.